Es paradójico que sea en las ciudades donde se percibe el mayor individualismo en la sociedad occidental. Las ciudades se caracterizan por la aglomeración de muchas personas en un área reducida. En una ciudad como Bogotá es común vivir en conjuntos residenciales de cientos de apartamentos, en edificios que requieren elevador por lo altos que son, y al mismo tiempo es perfectamente normal no tener ni idea cómo se llama el vecino de enfrente. La iglesia es comunidad, no eventos. Pero además, las ciudades grandes de Latinoamérica tienen un problema común: la inseguridad. Normalmente las personas no se sienten seguras. Saben que no pueden dar oportunidad a los ladrones que están en cualquier parte, en la calle, en el transporte público o en los parques. Evitamos usar el teléfono móvil en la calle. Preferimos no dejar nada visible en el auto cuando lo dejamos estacionado. Sospechamos de cualquier persona. No se puede confiar en los demás fácilmente, así que cada uno va a su trabajo y regresa sin hacer muchos amigos en el camino. Todo eso produce una sociedad individualista. Es normal para muchos vivir en círculos sociales cerrados, la familia, los compañeros de trabajo y algunos amigos muy selectos, a pesar de estar rodeados de millones de personas todos los días. Y por supuesto, la dinámica laboral no ayuda para que las personas puedan pensar en tener espacios sociales de relaciones significativas durante la semana. Normalmente se deja el fin de semana para la vida social. Entre semana la mente está enfocada en el trabajo. Un horario de oficina típico en Bogotá es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y si a eso le sumamos el tiempo en el transporte, que normalmente implica un tráfico congestionado, fácilmente una persona está saliendo de su casa entre 6 y 7 de la mañana para llegar nuevamente a las 7 de la noche. Un poco de tiempo con su familia y descanso y a volver a la rutina el siguiente día. Y finalmente, todo ese individualismo termina viéndose reflejado en la iglesia local. Por eso el fenómeno que se ve en la mayoría de iglesias, especialmente en las mega iglesias que solo pueden existir en ciudades grandes, es que la iglesia se convierte en una organización de eventos. Lo que las iglesias ofrecen a las personas normalmente es un evento religioso, de catarsis emocional, que les da un espacio para desarrollar su espiritualidad. Así que la persona va a la iglesia con su familia, cantan, escuchan la predicación, esperan que sus emociones sean impactadas y luego se van a hacer su plan dominical, sin siquiera saber quién es la persona que tuvieron al lado durante todo el servicio. La iglesia sufre del mismo individualismo del que sufre la ciudad. El problema fundamental con esa manera de abordar la iglesia es que es una forma esencialmente contradictoria con lo que es la naturaleza de la iglesia. En el Nuevo Testamento hay una gran cantidad de ilustraciones para explicar la naturaleza de la iglesia de Cristo, pero todas ellas tienen en común la dependencia unos de otros dentro del pueblo de Dios. La iglesia es como un cuerpo, explica el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, en el que cada miembro tiene un aporte especial, único y totalmente necesario para el funcionamiento adecuado del cuerpo, de manera que nadie puede despreciar el rol de otro. El ojo necesita de la mano, el pie necesita del brazo, la boca no puede despreciar a la nariz, y todos existen para edificar el cuerpo. Nadie puede ser edificado sin los demás miembros del cuerpo. Por eso, la mejor manera de saber qué dones espirituales tenemos para el servicio de la iglesia es amando a los demás. Por eso existe el famoso pasaje del amor, 1 Corintios 13. El amor es el ingrediente esencial para unir a los miembros de la iglesia y servirse unos a otros. Pero yo no puedo amar a mis hermanos si ni siquiera sé cómo se llaman o qué luchas y necesidades tienen. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro ilustran a la iglesia como un templo, es decir, un edificio en el que cada integrante es una piedra viva que está unida a Cristo como la piedra angular y se fundamenta sobre los apóstoles como la base doctrinal del edificio. Pero cada piedra está unida a otra. El edificio no puede sobrevivir si las piedras no están unidas entre ellas. Siendo coherente con ese entendimiento de lo que es la iglesia, el apóstol Pablo le da un mandato a los efesios que
si lo pensamos bien, es totalmente contrario a lo que estamos viendo hoy en las iglesias locales. En Efesios 4:25, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a hablar la verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esa expresión debería confundirnos como mínimo. ¿Somos miembros los unos de los otros? Esa idea plantea una cercanía, una dependencia y una comunión que muy posiblemente es extraña en la mayoría de iglesias. La implicación es que mi hermano es como si fuera parte de mi cuerpo. Perder a mi hermano es como ser mutilado. Y al mismo tiempo plantea un objetivo ministerial intencional para las iglesias locales que anhelan ser saludables, es decir, la unidad. Una iglesia no es una organización de eventos. Una iglesia es más parecida a una familia, una comunidad, una hermandad. Eso implica que las iglesias locales en ciudades en las que el individualismo es tan normal y común, tendrán que hacer un esfuerzo pedagógico y de priorización para procurar la hermandad y el cuidado mutuo. Seguramente, para muchos pastores, va a implicar un cambio radical en su manera de entender a la iglesia y en su filosofía ministerial. Pensemos por un momento en algunas implicaciones específicas y prácticas de estas verdades. Una parte de la enseñanza permanente dentro de la iglesia tendrá que enfocarse en el cuidado mutuo. La ventaja es que un tema recurrente en las cartas del Nuevo Testamento es precisamente ese. Pero será aconsejable que los pastores pasen tiempo argumentando qué es y por qué es necesario ejercer un cuidado mutuo en la iglesia. Constantemente animar a los miembros a orar unos por otros, a conocer sus necesidades y batallas espirituales específicas, a hablar, salir juntos, promover una cultura de relaciones personales significativas. Y para promover esa cultura, es necesario ofrecer espacios en los que esa clase de comunión se pueda vivir. Posiblemente, el mejor espacio en el que esa cultura de cuidado mutuo se puede dar es en grupos pequeños en casas, grupos que se desarrollen en un contexto espontáneo y familiar, grupos que sean lo suficientemente pequeños como para que haya comunicación entre las personas y la oportunidad de compartir sus experiencias y necesidades de oración. Grupos en los que el énfasis no sea la enseñanza bíblica, sino la comunión. Grupos que no se conviertan en otro servicio más de la iglesia, como el servicio dominical, sino que sea un espacio de compañerismo y hermandad. Hablar, orar unos por otros, comer juntos. Pero priorizar este tipo de espacios en la iglesia va a requerir restarle importancia a otras cosas que posiblemente para muchos pastores son esenciales. Cosas que tal vez hemos hecho por años, pero que en el fondo de lo que es ser iglesia termina siendo irrelevante. Por ejemplo, tal es el caso de los ministerios homogéneos. Posiblemente la mayoría de creyentes de mi generación crecimos con una filosofía ministerial en mente, reuniones por grupos. Yo disfruté de mi grupo de jóvenes durante toda mi adolescencia. Todos los sábados nos reuníamos y prácticamente realizábamos un servicio dominical. Cantábamos, alguien predicaba la Biblia, a veces hasta se recogía una ofrenda. Solo nos faltaba tomar la cena y nos convertíamos en una iglesia aparte. Y así era como funcionaba para mujeres, para hombres y otros grupos homogéneos. Lo que no percibíamos era que la iglesia se fracturaba poco a poco al dividirnos en grupos de esa manera. La iglesia es un cuerpo de todo tipo de personas. Los ancianos en edad están llamados a enseñar a los jóvenes. No importa la profesión o el estrato social, todos son uno. Pablo dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, todos son uno en Cristo. El problema es que cuando centramos el ministerio de la iglesia en grupos homogéneos, le estamos quitando esa esencia de unidad a la iglesia y por lo tanto estamos perdiendo la oportunidad de un cuidado mutuo realmente significativo. Una iglesia local no debería verse como una sociedad en la que los jóvenes son amigos entre ellos, las mujeres son amigas entre ellas y los hombres son amigos entre ellos, pero no se mezclan. Sino que debería verse como una comunidad en la que los jóvenes buscan a los hombres maduros para que los aconsejen. Las familias se ayudan mutuamente. Hombres y mujeres se tratan como hermanos, con toda pureza. Y todos se cuidan unos a otros porque son uno en Cristo. Por supuesto, promover esa clase de comunidad y esa cultura de cuidado mutuo en la iglesia
Implicará que los pastores reevalúen sus convicciones respecto a filosofías ministeriales tradicionales y piensen intencionalmente en cómo potenciar la comunión y la hermandad entre los miembros de la iglesia. No será fácil, pero será mucho más bíblico y aún efectivo en medio de una ciudad individualista que carece de vida en comunidad. Eso nos lleva a pensar en las luchas más profundas de nuestra sociedad latinoamericana que producen división. Entonces se presenta ante nosotros el problema de la reconciliación.